Estamos considerando en las clases o las enseñanzas de la tarde los requisitos que debe tener los aspirantes a los oficios formales de la iglesia, los oficiales de la iglesia, ancianos, diáconos, pero también, hermanos, por implicación, claro está, de todos aquellos que deseen servir al Señor en medio de una iglesia. Pero hemos visto que estos requisitos, en su gran mayoría, no son otros, sino lo que Dios le pide a cada creyente. Dios no tiene como dos tablas, una para unos, una para otros, de acuerdo a su condición, sino que en sí mismos son básicamente los mismos requisitos. Y hoy llegaremos a los requisitos relacionados con el contentamiento cristiano. Requisitos relacionados con el contentamiento cristiano. Bajo esta categoría vamos a ver dos enunciados generales. Aquello que dice la Escritura, no avaro y también no codicioso de ganancias deshonestas. Usted puede ver, pertenecen a la misma categoría. Quien desee servir al Señor, bueno, todo cristiano, por supuesto, pero quien sirva al Señor de forma oficial, siendo diácono, pastor o aspirante a estos oficios, no debe ser avaro ni codicioso de ganancias deshonestas. No es difícil entender estos requisitos porque la Biblia también le pide esto a todo creyente. Usted no puede decir, bueno, los pastores no deben ser avaros ni codiciosos de ganancias deshonestas, pero los demás creyentes sí podemos. Sino que toda la iglesia también es llamada a lo mismo. Pero por supuesto que estamos hablando que quien está en los oficios de la iglesia son personas, individuos maduros. Entonces, ¿qué esperaría usted encontrar en un individuo maduro? Pues que modele de una forma más sostenida y ejemplar estos asuntos. Ahora, debo hacer una salvedad, ya que por un mal entendimiento podemos poner el énfasis donde no se debe, descuidando el punto central de los requisitos que estamos hablando. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque a veces, y lo entendemos profundamente y lo comprendemos, el asunto de el dinero o las posesiones materiales relacionados con las personas que sirven al Señor, principalmente los pastores, eso se ha vuelto, hermanos, un asunto muy complejo. Y la gente dice, pero es que las iglesias son un negocio. Y nosotros, en humildad, debemos bajar la cabeza y decir, pues así es lo que parece. En muchos casos. Ni siquiera en pocos, sino en muchos casos. Pero, ¿qué ha ocurrido con gente como nosotros que ha podido ver el error, que ha podido discernir? Entonces, tomamos a veces la posición de que ahora relacionamos ministerio con voto de pobreza y cosas así, o con tacañería y mezquindad y cosas así. Hermanos, en esto Satanás ha sido astuto, porque la mejor manera de él atacar un buen principio es poniendo gente a exagerarlo. Y entonces usted toma esta exageración y reacciona, y vota con la exageración el principio. Usted sabrá que es necesario entender este principio al procurar responder estas preguntas allí mentalmente. ¿Prohíbe la Biblia que los ministros obtengan pago por su servicio? ¿Debe el ministro esperar remuneración por ello? ¿Puede un ministro ser adinerado? ¿Qué relación debe tener el oficial con los bienes materiales? Difícil, ¿no? A la luz de lo que hoy vemos. Pero hermanos, nosotros no tenemos que establecer nuestra teología sobre la base de lo que otros han hecho, sino sobre la base de la Escritura. El problema planteado aquí, en estos dos requisitos, no avaro y no codicioso de ganancias deshonestas, el problema aquí no es que los ministros reciban remuneración de sus labores. No es ni siquiera que los ministros sean adinerados. Y le voy a decir por qué.
La Biblia claramente enseña que el trabajo duro recibe como recompensa la ganancia. Y la Biblia dice, por ejemplo, el Proverbios 28:19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Y esto es un principio para todo tipo de labor, hermanos. Si usted es diligente, si usted labra su tierra, si usted es juicioso, pues va a comer, y ahí dice, se va a saciar de pan. Hablamos de un principio general, ¿me hago entender? Por tratos de Dios esto puede tener excepción, pero generalmente eso pasa. Y le pasa al mecánico, y le pasa al contador, y le pasa a cualquiera que se dé un trabajo con esmero. Va a ver sus necesidades suplidas, y quizás hasta más. Y también es lo mismo, hermanos, en el trabajo pastoral. Pues si un hombre se dedica a ocuparse en su labor, pues el mismo principio puede abarcarle. En 1 Tesalonicenses 4:11 y 12 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos ordenado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dios espera que sus hijos tengamos ganancia del esfuerzo en un trabajo legítimo para que no tengamos ningún tipo de necesidad, ningún tipo de nada. Y ahí dice cuál es el medio. Dese sosegadamente a trabajar. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted no tenga necesidad de nada. Nadie debería esperar en sentido regular recibir la ganancia del pan sin trabajar primero. Sabemos que a veces la pobreza es una providencia, pero a veces es el resultado de no trabajar diligentemente. Recordemos el principio de 2 Tesalonicenses 3:10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos de algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ahí es donde yo derivo el principio, que cuando usted no mueve las manos, mueve la lengua. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Así que aquí no criticaríamos a ningún creyente que si se da diligente a su trabajo, reciba el fruto de su diligencia. ¿Dónde está el peligro? Pues me imagino que si usted hace de su trabajo su todo, y de ahí deriva su ganancia, y tenemos un problema, o usted tiene un problema, porque usted ha desplazado su vida espiritual para conseguir la ganancia. Pero si usted es un creyente, cumplidor de su deber en el Señor, es un creyente que lucha por mantener su vida de piedad personal, no descuida su familia, no descuida la iglesia, y el Señor le bendice en sus frutos, en el fruto de sus manos, y usted obtiene su pan, no le hace falta nada, y abunda, hermanos, nuestra iglesia, ni ningún creyente le puede decir avaro, codicioso de ganancias deshonestas. Sí lo haríamos si usted por conseguir eso descuida su vida espiritual, su familia, la iglesia. Y entonces sí le diríamos codicioso de ganancias deshonestas, pero no en sentido regular. La Biblia también nos enseña, hermanos, que algunas veces Dios pone muchos recursos en algunas manos. Las ganancias en sí no están prohibidas, no son señaladas como malas en sí mismas. Es decir, usted debe estar muy atento a qué es lo que reprende la Biblia, porque no dice, por ejemplo, que raíz de todos los males es el dinero. ¿Verdad? ¿Qué es la raíz de todos los males? Tener amor al dinero, no el dinero, ¿sí ve? Tenemos hombres en la Biblia, pero de lo mejor, ¿no? Hombres como Abraham, como Job, como David. Muchos hombres de Dios, Dios les ha puesto recursos en sus manos. Y esto es una providencia, hermanos. No significa que Dios esté más agradado de ellos que de un pobre. Pero lo que estoy demostrando es que
En sí, el pecado no es tener ganancia o riqueza. El creyente debe vigilar su corazón para no confiar en la riqueza, Proverbios 23:5, para no amarlas, 1 Timoteo 6:10, debe madurar en contentamiento, 1 Timoteo 6:6-8, debe ser generoso, 1 Timoteo 6:17, y más. En este mismo sentido, no debemos pensar que los oficiales están por fuera de este principio. Ellos están bajo el principio de trabajar honrada y legítimamente en el ministerio, y están bajo el principio que Dios también los puede bendecir abundantemente a través de su trabajo. Si ellos son diligentes, y yo no estoy diciendo, hermanos, que absolutamente toda diligencia produce riqueza, pero mucha diligencia produce riqueza. Estamos en manos de Dios de todas formas. Así que si hay hermanos diligentes en sus labores, esforzados en sus estudios, oraciones, Dios le da gracia, y por esa vía, hermanos, por una vía legítima, obtienen remuneración y pueden abundar, hermanos, este todavía no es el problema. En el caso particular de los pastores, permítame citar la Escritura para mostrar que aún el apóstol Pablo enseña que el ministro no debe, y perdónenme esta expresión, dárselas como que está por encima de toda necesidad temporal. Y que él trabaja gratis. Y que tranquilo que ustedes oren que eso es suficiente para mí. No. El apóstol enseña que aún los ministros deberían trabajar con la esperanza de que a través de ello reciban su sustento. Primero los Corintios 9:9-14, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Es decir, por nosotros los que nos dedicamos al ministerio. Y el apóstol dice, pues por nosotros se escribió. Es decir, más allá del cuidado que Dios tiene de las bestias, este versículo, ¿para qué lo dio Dios? Para adelante, para decir que el obrero es digno de su salario. Pues con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. ¿Ve? Usted no me diga que usted trabaja simplemente por... Sí, obviamente no es la motivación principal. Cuando usted trabaja buscando la gloria de Dios, ser productivo, beneficiar a los otros con su labor, pero con esperanza, hermano. Usted no me diga, ay, desinteresadamente estoy trabajando y si cada 15 días o cada mes me dan un cheque o me consignan, pues gloria a Dios. Y si no, pues igual no estaba trabajando para eso. No, hermanos. No vengamos aquí a pretender una falsa espiritualidad. Yo entiendo que no es lo que nos debe motivar, no es lo principal, pero aquí dice que con esperanza debe arar el que ara. Ahora dice el apóstol, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, dijo Pablo, sino que lo soportamos todo, por no poner obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y así como el carpintero recibe de sus maderas el medio para suplir sus necesidades y más si Dios quiere, y así como cualquier otra profesión recibe de eso mismo su fruto para suplir su necesidad y hasta más, pues también, hermanos, los pastores no están por fuera de este principio. Es más, ya habíamos visto el asunto de qué significa el doble honor.
Y lo digo esto, hermano, para que ahora sí podamos ver qué es lo que prohíbe la Biblia. Haciendo esa salvedad, ¿cuál es el problema entonces? Primero, que nadie, pero vamos a hablar de los ministros, no deben ser avaros. Avaros. La palabra usada aquí es afilarguros. De hecho, es como un compuesto, ¿no? A, un privativo, es decir, de no. Filo, de amor. Y arguros, dinero. No amor al dinero. Es decir, no avaro. El ministro no debe ser amante del dinero, es decir, debe ser alguien que no está caracterizado por un deseo descontrolado, excesivo, marcado por el dinero o las posesiones materiales. Es un requisito moral, nos habla del carácter del pastor. ¿Sí nota? El amor. Después vamos a ver cómo eso se materializa. Pero por ahora, ¿dónde el Señor pone su mira? En lo que pasa aquí adentro, en lo que Él ama, en lo que Él desea aquí adentro. Puede que nadie de ustedes lo vea, nadie lo ve, pero es algo que le está pasando aquí al hombre. Obviamente, hermanos, así como dice el principio de la abundancia del corazón habla la boca, pues por eso es que ustedes, por eso es que ellos se delatan. ¿Por dónde? Por la boca, hermanos, porque no predican de otra cosa, pero ya vamos a llegar allí. Primero es el carácter. El problema, como usted se da cuenta, no es la ganancia. Un hombre puede ser tan rico como Abraham o ser tan pobre como Lázaro, pero su corazón puede ser proclive a amar el dinero o los bienes materiales. No me diga que solo los ricos aman el dinero. El dinero ama al rico, el rico ama el dinero que tiene y el pobre a veces ama el dinero que no tiene. Así que no importa si es rico o pobre, aún así puede tener amor al dinero, o puede ser un rico o un pobre que no tengan amor al dinero. El amor al dinero es lo que llamamos codicia o avaricia, y en esto un anciano puede recibir poca o mucha remuneración y ser un avaro. Como ve, el punto no es cuánto recibe un pastor de salario, sino si es amante de los bienes materiales. Los oficiales no deben tener su corazón pegado a las ganancias, no deben tener eso como motivación, no es lo que los anima a servir o lo que los desanima a servir, no es lo que los motiva a estar entre la iglesia, ni deben medirlo todo o hacerlo todo por el dinero. La avaricia es un deseo y es lo opuesto al contentamiento cristiano. Quien es avaro desea más de lo que necesita, ama el dinero, ama las posesiones, sueña con enriquecerse y esto los lleva a ser ambiciosos, codiciosos, mezquinos, insatisfechos, que es lo que llamamos faltos de contentamiento. Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y si eso es verdad, en el caso de todos los discípulos de Cristo, usted sirve a Dios o a las riquezas, cuánto más el hombre que dice servir a Dios. Debe ser mucho más claro allí. Si ellos están sirviendo al dinero, ya no sirven a Dios. Y una iglesia no puede reconocer a un hombre que les enseña cuando ya no está sirviendo a Dios, sino a las riquezas. De allí que es un requisito importante. Un hombre que ame las riquezas no puede servir a Dios, pero un pastor que ame las riquezas no puede servir a Dios en la iglesia. Un hermano o hermana que ame las riquezas no puede servir a Dios, porque ahora tiene un nuevo Señor, es el dinero. Por eso el carácter del hombre de Dios debe estar libre de amor al dinero. Recordemos la medida de 1 Timoteo 6, 9 al 10, pero los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6, 9 al 10. Mire todo lo que hay alrededor de amar al dinero. Es una locura, hermanos. Los que quieren enriquecerse caen en tentación, caen en lazo o trampas, y en muchos deseos necios y deseos dañosos que hunden a los hombres en perdición. Son muchas cosas malas amarradas al amor al dinero. Así que si un individuo entró al ministerio por la ganancia, si su deseo es la riqueza, la Biblia asegura, así como le asegura a usted y a mí, a todo el mundo, no que es posible que caiga en tentación, sino que caerá en muchos deseos necios, caerá en deseos dañosos que lo harán extraviar. Y sería terrible ya ver entre los miembros de la iglesia a un hombre así, o a una mujer así, que por amar al dinero, su corazón se llene de deseos de cualquier cosa y lo veamos extraviarse de la fe. ¿Cuánto más sería horrible ver a un ministro así? El que entró en el ministerio por las ganancias, usará el ministerio para ellas. Este pecado es una bola de nieve, hermanos. Por la avaricia, algunos hombres en las iglesias pelean, discuten, están de mal humor porque no logran obtener el dinero que desean. Estos hombres adelantarán políticas para obtener lo que anhelan sus corazones. Muchos de ellos harán lo que tengan que hacer para robarle el suyo. Notará la ambición carnal de un hombre porque es de lo que predica siempre, porque así miden la bendición de Dios siempre, porque de allí vienen sus gozos o frustraciones. Ellos quieren dinero y le van a hablar a usted bien y lo que usted quiere oír, si eso les da su dinero, o lo regañarán, perseguirán, maldecirán para obtener su dinero. Esos son los individuos que jamás deben estar como pastores de una iglesia. Tan grave es esta conducta que, como usted leyó en 2 de Pedro 2, 1 al 3, les da el calificativo de falso profeta, falso maestro, que hará mercadería de la fe de las personas, pero dice, sobre los tales, la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Algunos de ellos los veremos caer en esta vida y los otros caerán directo a la condenación. Con la iglesia del Señor usted no se puede meter y salir ileso. Como le he dicho a muchos de ustedes por meses acá, usted levanta la mano contra el cuerpo de Cristo, contra la iglesia de Cristo, y pelea directamente con Cristo. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué lastimas mi iglesia? ¿Por qué robas mi iglesia? Segundo, no codicioso de ganancias deshonestas. La palabra es rarísima en el griego, así que no se las voy a decir, porque ni siquiera puedo pronunciarla, pero es una palabra compuesta de vergüenza, de algo que es bajo, rastrero o deshonesto, y de ganancia. Son dos palabras, entonces es ganancia vergonzosa, ganancia baja, ganancia rastrera o deshonesta. Es una sola palabra en el griego. Habla de una persona que para obtener ganancias materiales hará cosas vergonzosas, incorrectas, deshonestas. Como ve, este punto va muy ligado al anterior, y casi que la avaricia, es decir, una persona que tiene problemas con la avaricia, como resultado
va a hacer lo que tenga que hacer para obtener las ganancias. Entonces, yo creo que ambas cosas vienen amarradas. Un avaro con una persona que obtiene sus ganancias por medios deshonestos, incorrectos, bajos. En palabras del reformador de Ginebra, todas las personas codiciosas son perversamente deseosas de lucro. Aquel que desea hacerse rico, desea también hacerse rico pronto. Buen punto. Aquel que desea hacerse rico, habiendo caído en la avaricia, también, junto con eso, desea hacerse rico ya. Eso quiere decir que la avaricia no para en los deseos, sino que la consecuencia de tener avaricia en el alma es que el individuo se volcará a tenerlas pronto y a obtenerlas a como dé lugar. Si vienen a través de los medios legítimos, pues ellos aplicarán los medios legítimos, pero si no, harán lo que sea necesario para obtenerlas, incurriendo en prácticas ilegítimas, vergonzosas, bajas, deshonestas. Y al pecado inicial le agregan más pecado por darse esas prácticas. Existen en el mundo personas que desean las ganancias y las obtienen deshonestamente, como por ejemplo, sin trabajar. Por eso el cristianismo y el socialismo, agua y aceite. Eso de que el gobierno me dé, que el gobierno me subsidie, que el gobierno, y yo así. Obtener sin trabajar, eso es pecado. Llámele como sea. A menos de que usted esté desvalido, de que usted no pueda ganar por usted mismo. Pero esto es el menor de los problemas, ¿verdad? Porque en esas poblaciones que son vulnerables de verdad, el parapléjico, el hombre de silla de ruedas, el ciego, él sí no recibe, porque la condición es ser pobre y votar por, ya sabe, bien, pero no es nuestro punto. Eso es ganancia deshonesta. Cuando usted come del gobierno pudiendo trabajar, eso es ganancia deshonesta, o del gobierno y del que sea. Ganancia deshonesta es cuando usted, por ejemplo, obtiene riquezas robando, cuando usted obtiene riqueza engañando o estafando. A estas personas el trabajo legítimo y duro no les es muy atractivo. Por eso se inventan estafas, pirámides, ocupaciones tontas como limpiarle una farola de su carro en un semáforo, especulando con los precios y qué tantas cosas nos inventamos como medios ilegítimos para traer sustento a la casa. Por eso hay todo un mercado hoy, ¿verdad?, de estafas. Hoy ya usted no puede decir ¿con quién hablo? Nunca diga su nombre. Bueno, se lo advierto aquí. Nunca lo haga. Detrás de eso hay toda una industria. ¿Y por qué van? Pues por el dinero que usted trabaja. Otros quieren tener dinero sin cumplirle a su empleador, no trabajan juiciosos, no trabajan las horas establecidas, no hacen lo que les dijeron que hicieran, no hacen jamás un favor, todo lo cobran. Otros quieren dinero por los juegos de azar, ponen su esperanza allí, no en Dios. Otros sobornan, hacen ilícitos, piratean, etcétera. ¿Qué tantas formas de tener ganancias deshonestas? Los pastores no pueden ser individuos que pastoreen así. El apóstol Pedro lo confirma en 1 de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. La misma palabra que usó Pablo. Ahora, ¿puede un pastor caer en el pecado de codiciar ganancias deshonestas? Pues si no pudiera, pues ¿para qué decírselo, verdad? ¿Qué podría evidenciar este pecado en un ministro? Déjeme darle al menos 3 evidencias de cuando este pecado está en un ministro. Primero,
cuando en general, sus políticas, visiones, estrategias, acciones van dirigidas a las ganancias de dinero. Hay individuos que hacen todo con tal de generar lucro. Todo a su alrededor genera lucro. Puede ser personal o con el afán de ser grandes ministerialmente. Porque es otra tentación, es decir, quieren un nombre, quieren, mire, el ministerio. Entienda algo, y entiéndalo bien. No estoy diciendo que generar políticas o estrategias para alguna ganancia sea malo. Porque hermanos, pues aquí tenemos que ser sinceros y decir, hermanos, como cuando nos hemos cambiado de lugar, vamos a ir a este lugar, es más caro, hermanos, tenemos el compromiso de los hermanos, sí, etcétera. No estoy diciendo eso, hay muchas cosas que van a tener que ver con el dinero y las cosas materiales. Pero escuche el enunciado, cuando en general sus políticas, visiones, estrategias y acciones van dirigidos a eso. El sostenimiento de los templos, de los ministros, de ministerios, necesidades particulares, hacen que los ancianos establezcan normas para ser responsables con lo que es necesario, pero eso no es nuestro punto. Aquí hablamos de lo que caracteriza a un hombre. Hoy pide para una cosa, mañana para otra, pasado mañana otra, mantiene saltando de proyecto en proyecto, de negocio en negocio, y generalmente descuidando la edificación espiritual de la iglesia. Pues es que ninguno puede servir a dos señores. Parece que cuando ya tiene todo pintado, ahora se antojó de otro color. No hay contentamiento, no hay tranquilidad, siempre falta algo. No significa de nuevo que todo en la iglesia debe ser lo peor, lo más barato, lo más feo y que no se pueda invertir. No significa eso, hermanos. Pero usted entiende que es el ánimo falto de contentamiento cuando todo va dirigido a lo material y, como insisto, a costa del raquitismo espiritual de una iglesia. Segunda evidencia, cuando tuerce la palabra de Dios para obtener ganancia. Existen hombres en los púlpitos torciendo o retorciendo la palabra de Dios a su conveniencia, enseñándole a la gente falsas doctrinas para lucrarse. Enseñan hasta la saciedad, la siembra y la cosecha. En ese sentido, siempre. Nosotros creemos eso, pero no así. Enseñan la falsa doctrina de hacer pactos con Dios. Que usted puede intercambiar favores divinos por dinero. Ellos enseñan que el poder que mueve a Dios es la ofrenda. Que el Hijo de Dios evidencia su fe si tiene dinero. Que si se enferma es porque no ofrenda. Y para ellos todo es dinero, dinero y dinero, y no importa por qué versículo empiecen, siempre van a terminar con deme su plata. Se le van a decir así o más doradito. Pero no importa el texto por donde empiecen, siempre es eso, siempre es eso. Hay que ver cómo son de hábiles comerciantes ciertos predicadores para traficar con la Biblia y disfrazar su codicia atrás de los asuntos del reino. No solo muestran su avaricia, sino que la obtienen ilegalmente por la vía de torcer la Biblia y manipular a otros. Hay líderes en las iglesias que tienen la iglesia como su hacienda personal. Es decir, quiero un carro nuevo. ¿Cuánto tenemos de ofrendas, hermano? ¿Sí? Ya puedo comprarme un Mercedes. Eso es verdad, hermanos. Gente ministros tienen la iglesia como su cuenta personal. Los dineros se disponen según sus criterios, no según los criterios de la Biblia. Estas son ganancias deshonestas. El apóstol Pablo pudo decir en 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios,
sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Además, note que entre las responsabilidades de un pastor tenemos lo que hay en Tito 1, 10, 11. Mire, entre las responsabilidades de un hombre de Dios, de un pastor, de un oficial, está Tito 1, 10, 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Así que si usted tiene la visión de que el pastor es la persona más tranquila y que puede ser un falso maestro y decir, pues, aquí dice que un ministro de Dios debe estar en capacidad de taparle la boca a un sinvergüenza de esos. Porque es que ellos no se están metiendo con mi dinero o con mis recursos ni con mi familia. Ya eso le crearía un gran problema a un individuo. Pero están metiendo con la iglesia del Señor, que es sagrada. Así que en lugar de, como es la costumbre hoy, de cuando una persona, un hombre bíblico, levanta la voz denunciando un falso maestro, en vez de escribirle, no juzguéis para que no seáis juzgados, y que la misericordia quiero y no sacrificio. Lea bien la Biblia, ¿qué quiere decir eso? Cuando eso hace, comprueba que ha tragado de la cultura de este mundo hasta la saciedad de usted. Que ya empezamos a verle con la tolerancia y esas cosas. Yo creo en la tolerancia, pero no así. Esos individuos han crecido por el silencio de muchos. Y usted sabe el daño que han hecho. Hoy gente ni siquiera quiere saber de Cristo. Por eso. Si ve, usted calla, él sí habla. Él gana, y ahora sí nosotros decimos, mire que, bueno hermanos, tendrá usted que ponerse rojo una vez y advertir a su familia. Cuando individuos inescrupulosos roban nuestro país, ¿usted qué siente? No, yo soy neutral. Eso de los 70,000, eso. Y la gente está haciendo un show, ¿verdad? Por los 70,000 millones de pesos. Es una barbaridad, eso no cabe ni en la calculadora. Pero cada mes, el año pasado, cada mes, mejor dicho, por mes se hicieron 26 veces la misma cosa. Por mes, el año pasado. O sea que casi, hermano, multiplique todo eso. ¿Cuánto se robaron el año pasado? Se meten con nuestro país y usted no dice, soy neutral, soy neutral. No, usted no es neutral. A menos que usted no pague impuestos, los evada y viva del gobierno. Pero hermanos, cuando hay charlatanes que roban y estafan la iglesia de Cristo, no nos callaremos. No tenemos permiso para irrespetarlos, pero sí para callarles la boca. No podemos ser contenciosos ni peleadores, porque el ministro de Dios no puede ser contencioso. Pero eso no significa que tenga la boca callada. Él debe advertir contra los falsos maestros y estafadores de la fe. Y por último, ¿qué otra evidencia encontramos de la ganancia ilegítima en un ministro? Cuando se aprecia más el bien material que la edificación de la iglesia. Cuando se aprecia más el bien material que la edificación de la iglesia. Una manera de ganancia deshonesta puede venir cuando el pastor es un asalariado, es decir, ama tanto su salario que prefiere ser más bien un predicador de cosas generales con tal de no ofender el pecado de nadie. Este hombre sabe que de ser fiel ministro, entonces quizás ofenderá al que más ofrenda, y tenga que ver ir personas de su iglesia, y si no es un fiel ministro, entonces va a pensar,
es mejor que yo le baje a mi predicación, porque si se me siguen yendo, ¿y mi salario? Yo le diría a un asalariado así: tu dinero perezca contigo. Y le diría a cualquier hombre que quiere ser de la iglesia y diciendo, amenazando, me voy a ir, como diciendo, pero considere que yo soy el que más ofrendo. Le dedicaría el mismo texto, pero más duro. Tu dinero perezca contigo. ¡Vete! La verdad no tiene precio en un púlpito. Nunca le ponga precio a la verdad en un púlpito. Ay, conozco tantos pastores que están tan contentos con su salario que prefieren seguir hasta el día de hoy predicando: el Señor es nuestra fortaleza, Dios nos cuida, las 5 solas, las doctrinas de la gracia, y jamás dan un mensaje para confrontar el pecado de la iglesia, porque Él sabe que el día que lo haga, muchos se levantarán y se irán con sus ofrendas. Y Él dice: ¿y ahora? ¿De qué viviré? Pues si la iglesia lo llamó, témale a la iglesia. Pero si Dios lo llamó, Dios lo sustentará. Conocemos muchos pastores que cierran la boca, modifican su mensaje, le quitan, lo editan, le ponen. Posiblemente usted lo verá en su mejor caso predicando cosas bíblicas, pero no todo el consejo de Dios, y jamás contra el pecado, jamás aplicando el mensaje a la conciencia. Ellos se excusan diciendo: es que yo dejo que el Espíritu Santo aplique al corazón. Yo también creo eso, pero al ver cómo gobiernan la iglesia, nos damos cuenta que lo que no quieren hacer es confrontar el pecado. Estos hombres no son médicos de almas, son conferencistas a lo sumo. La gente bajo su ministerio está tan tranquila, tan feliz, tan conforme, tan satisfecha con ese tipo de cristianismo. Pues lo que yo diría es que está tan tranquila en su pecado, tan conforme en su pecado, que es obvio que cuando se les predica bíblicamente, lo resisten. En Juan 10:13 dijo el Señor: así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Estos asalariados ven el pecado en la iglesia y huyen. No es que se vayan de la iglesia, ¿no? Sino que huyen de su responsabilidad. Estos asalariados ven cómo se deshonra a Dios en la iglesia, cómo hay irreverencia, cómo hay inmoralidad, cómo hay desorden, falta de pureza. Ven a sus miembros torcerse, ofenderse, los ven descuidarse y miran hacia otro lado, porque prefieren el 30, ir por su salario. Así como hay pastores extraviados, errados y obreros fraudulentos tan evidentes que son fácilmente distinguibles como falsos maestros, también hay pastores perezosos, con el mínimo trabajo y esfuerzo posible durante 29 días, pero tan cumplidos, tan amorosos con la iglesia a fin de mes para cobrar su salario. En una empresa ya los hubieran despedido, pero su holgazanería jamás es vista como una traición a su irreprensibilidad básica para seguir en el ministerio. Sí, yo sé que hay que delegar, hermanos, sí, yo le aconsejaría a los pastores, yo mismo, hay que delegar. Sí. Hay un tipo de pastor que todo delega y él nunca trabaja. Hombres bajo su pastorado trabajan de sol a sol para sustentar su casa. Gente bajo su pastorado se esmera, suda, trabaja largas jornadas para poner el pan en la mesa de su familia. Algunos ministros simplemente bajan por internet un sermón. Hoy es fácil hacerlo. Y van con eso al púlpito. Y otra vez, no me malentienda, no significa que usted no pueda ir al internet a investigar, a tomar de allí. Usted entiende el punto. Si quieren el mínimo esfuerzo.
Pero para cobrar, sí. Finalmente, hermanos, individuos codiciosos, avaros, que se lucran ilegítimamente, son recibidos por Cristo si vienen a Él arrepentidos. El Señor es perdonador. Cuando Saulo perseguía a la iglesia era enemigo de Cristo. Pero luego dijo, Señor, se arrepintió y el Señor lo hizo uno de sus soldados más grandes. Así que si una persona, ya sea que usted como creyente, como líder, o los que ven este sermón luego, cuando se monte en el internet, si es convicto de ser codicioso, avaro, de haber tomado el ministerio por ganancias deshonestas, debe saber que si viene a Cristo arrepentido, Él lo perdona y lo recibe como su hijo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Hay uno que puede perdonar pero no quiere, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero del resto, hermanos, cualquier persona como Zaqueo puede venir arrepentido al Señor y decir, de aquí, si alguno he defraudado, lo voy a restituir. Estos empezarán a ser santificados, por supuesto, pero algo sí es cierto, que un individuo así no puede ser pastor, o no, mientras sea muy evidente que no hay amor y codicia en su corazón por las cosas materiales. Como usted puede ver, el pastorado es una dignidad, pero no es una dignidad según el mundo o la carne. Se trata de portar con humildad los frutos del Espíritu Santo, en obediencia creciente a los principios de la palabra. Y el pastorado debe ser que los principios que el individuo toma y asimila no solo le alcancen para él, sino para ser una bendición para todos quienes están bajo su cuidado. Oremos por ese tipo de hombres ocupando los púlpitos en las iglesias y oremos porque el individuo opuesto, el Señor en su misericordia los baje de los púlpitos de esas iglesias. Oremos.